El sol de las 7 de la mañana ya calentaba fuerte en la colonia obrera de Ciudad de México cuando Sebastián Campos despertó en su modesto cuarto de una vecindad en la calle Doctor Ignacio Morones Prieto. A sus 42 años, las manos curtidas por 20 años de trabajar la madera mostraban la experiencia de un maestro carpintero. Pero sus ojos cerrados, que no veían la luz del día desde hacía 12 años, contaban una historia diferente. El accidente en la Sierra Circular que le había quitado la vista no le había quitado su amor por la carpintería ni su habilidad excepcional. Sebastián se levantó, caminó con precisión milimétrica hasta el lavabo que conocía de memoria y preparó su café, mientras sus manos recorrían cada objeto de su pequeño espacio con la familiaridad de quien puede ver a través del tacto. Su caja de herramientas, organizada con un orden obsesivo, donde cada herramienta tenía su lugar exacto, marcado con muescas en relieve que solo él podía identificar, esperaba junto a la puerta. Esa mañana tenía una cita para ver un posible trabajo reparando una alacena en la colonia Roma. Y aunque el pago no era mucho, necesitaba desesperadamente el dinero. La carpintería, donde había trabajado los últimos 3 años, había cerrado el mes anterior, porque el dueño no pudo seguir pagando la renta del local, y desde entonces Sebastián había estado buscando trabajo con la determinación silenciosa de quien sabe que su situación es doblemente difícil. Antes de continuar la historia, por favor, ajude o canal se inscribiendo y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián caminaba por la avenida Álvaro Obregón cerca de las 10 de la mañana, su bastón blanco trazando el camino familiar mientras cargaba su caja de herramientas con la otra mano. Había memorizado esta ruta años atrás, cada grieta en la banqueta, cada poste, cada cambio en el sonido del ambiente que le indicaba dónde estaba exactamente. La gente lo veía pasar y algunos sentían lástima, otros admiración, pero Sebastián no necesitaba ninguna de las dos cosas, solo necesitaba trabajo. Su padre, que en paz descanse, le había enseñado desde niño que un carpintero verdadero no trabaja solo con los ojos, trabaja con las manos, con el oído, con el corazón. «Mi hijo», le decía don Rafael Campos, mientras le enseñaba a sentir las vetas de la madera. «Los ojos te pueden engañar, pero las manos nunca mienten». Si aprendes a escuchar lo que la madera te dice con el tacto, vas a ser mejor carpintero que cualquiera que solo use la vista. Esas palabras habían cobrado un significado profundo después del accidente. Mientras buscaba la dirección exacta contando las puertas y escuchando los números que su teléfono adaptado le leía, Sebastián escuchó una conversación acalorada que provenía de una casa de estilo colonial restaurada. «No puede ser que 3 carpinteros diferentes me hayan dicho que no se puede hacer», decía una voz masculina con frustración evidente. «Señor Torres, le repito que la estructura que usted quiere es técnicamente muy complicada», respondía otra voz, claramente de un carpintero tratando de explicar lo imposible. «Si tengo los planos aprobados por ingeniería, tiene que haber manera de construirlo». La discusión continuaba subiendo de tono. Sebastián se detuvo a unos metros, sin querer entrometerse, pero intrigado profesionalmente. Por el sonido de la conversación, se trataba de un proyecto de carpintería complejo que varios profesionales habían rechazado. El carpintero que estaba adentro salió poco después, pasando junto a Sebastián, mientras murmuraba «imposible». Completamente imposible. Sebastián esperó unos minutos y luego se acercó a la puerta, tocando con su bastón para anunciar su presencia antes de tocar el timbre. La puerta se abrió y una voz cansada preguntó: «¿Sí?» «Disculpe, señor. Escuché sin querer que tiene un problema con un proyecto de carpintería.
Soy carpintero y me preguntaba si podría ayudar. La voz, que después se presentaría como la de Alejandro Torres, respondió con una mezcla de sorpresa y escepticismo que era difícil de disimular. Disculpe, pero... ¿es usted ciego? Sí, señor. Perdí la vista hace 12 años en un accidente, pero sigo siendo carpintero, probablemente mejor ahora que cuando veía. La afirmación sonaba imposible, casi arrogante, pero había algo en la manera tranquila y segura con que Sebastián la pronunció que hizo que Alejandro no cerrara la puerta inmediatamente. Mire, no quiero ser grosero, pero acaban de irse 3 carpinteros experimentados diciendo que mi proyecto es imposible, y ellos pueden ver. Sebastián sonrió con la paciencia de quien ha escuchado ese tipo de dudas 1000 veces. Precisamente por eso, señor. A veces los ojos nos muestran lo que no se puede hacer, pero las manos encuentran cómo sí se puede hacer. ¿Me permite al menos revisar el proyecto? No le cuesta nada, y si yo también le digo que es imposible, entonces sí puede estar seguro. Alejandro Torres era arquitecto. Llevaba 15 años diseñando casas y edificios, y había visto de todo en la industria de la construcción. Pero nunca había visto a un carpintero ciego ofreciéndose para revisar un proyecto que 3 profesionales con vista habían declarado imposible. Había algo fascinante en la proposición, aunque pareciera absurda. Está bien, pase, pero le advierto que es complicado. Alejandro llevó a Sebastián hasta su estudio, donde, sobre una mesa grande, estaban desplegados los planos de una escalera de caracol muy particular que él había diseñado para el hall principal de una casa que estaba remodelando. La escalera tenía que ser de madera maciza, con peldaños que se entrelazaban de manera compleja, siguiendo una curva logarítmica perfecta, y además tenía que soportar peso estructural porque la casa era antigua y no se podían hacer modificaciones mayores en las paredes. Los 3 carpinteros anteriores habían dicho que era imposible lograr la precisión necesaria en los cortes curvos y en el ensamblaje sin usar métodos industriales que destruirían la estética artesanal que el diseño requería. Estos son los planos, dijo Alejandro, colocando los papeles sobre la mesa. Sebastián extendió sus manos y comenzó a recorrer los planos con sus dedos. Alejandro lo observó fascinado. Los dedos de Sebastián se movían sobre el papel con una precisión asombrosa, siguiendo cada línea, deteniéndose en los puntos críticos, regresando a verificar medidas. ¿Los planos están en relieve?, preguntó Alejandro. No, señor, estos son planos normales, pero puedo sentir dónde está la tinta. Está ligeramente elevada sobre el papel. Aprendí a leer planos así después del accidente. Durante 15 minutos, Sebastián recorrió cada centímetro de los planos con sus dedos, construyendo en su mente una imagen tridimensional completa de la escalera. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. El carpintero ciego no solo estaba leyendo los planos, estaba entendiéndolos a un nivel que pocos carpinteros videntes lograrían. La curva logarítmica aquí. Sebastián señaló con precisión un punto específico en el plano. Tiene un radio que cambia cada 30 centímetros, ¿verdad? Alejandro verificó sus notas. Exacto, cada 30 centímetros. Y los peldaños tienen que entrelazarse aquí y aquí. Sebastián señaló 2 puntos críticos, manteniendo un ángulo de soporte de 45 grados. De nuevo, exacto. Los carpinteros que vinieron dijeron que era imposible hacer los cortes curvos con la precisión necesaria sin máquinas industriales, explicó Alejandro. Sebastián sonrió. Es que están pensando en hacer los cortes con sierra. Pero esta escalera no se hace cortando, se hace tallando. Mire, señor, ¿me permite tocar sus manos? La pregunta sorprendió a Alejandro, pero extendió sus manos. Sebastián las tomó y las recorrió con sus dedos. Usted es arquitecto,
Sus manos son suaves, trabaja con planos y computadora. Las manos de un carpintero que trabaja bien la madera son diferentes. Sebastián colocó las manos de Alejandro sobre las suyas propias. Sienta estos callos aquí y aquí. Cada uno está en el lugar exacto donde una herramienta específica hace presión. Este callo es del formón, este de la gubia, este del cepillo. Mis manos son mis ojos ahora, y pueden sentir diferencias de medio milímetro en la madera. Alejandro estaba genuinamente impresionado, pero seguía escéptico sobre la posibilidad real de construir la escalera. ¿Usted está diciendo que puede construir esta escalera? No solo puedo construirla, señor, puedo construirla mejor de lo que cualquier carpintero vidente podría hacerlo, porque yo no voy a confiar en que se ve bien. Yo voy a asegurarme de que cada milímetro esté perfecto al tacto. Y cuando algo está perfecto al tacto, está perfecto en realidad. La confianza con que Sebastián hablaba no era arrogancia. Era el conocimiento profundo de alguien que había convertido una discapacidad en una ventaja. ¿Cuánto tiempo le tomaría?, preguntó Alejandro. 3 semanas para la escalera completa, trabajando 6 horas diarias. Necesito trabajar despacio porque cada pieza tiene que ser perfecta. Los otros carpinteros estimaron 6 semanas, asumiendo que fuera posible. Es porque iban a perder tiempo viendo y midiendo. Yo no pierdo tiempo en eso, mis manos saben exactamente qué hacer. Alejandro hizo un cálculo rápido. Era un riesgo enorme confiar un proyecto tan importante a un carpintero ciego, pero algo en la manera como Sebastián había leído los planos y explicado el proceso le decía que este hombre sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Cuánto cobraría? Sebastián hizo sus propios cálculos mentales. 15,000 pesos por la escalera completa, señor. Incluye material y mano de obra. Si no queda perfecta, no me paga. La oferta era increíblemente baja para un proyecto de esa complejidad. Los otros carpinteros habían cotizado entre 40 y 50,000 pesos, y eso asumiendo que encontraran la manera de hacerlo. ¿Por qué tan barato? Porque necesito el trabajo, señor, y porque quiero demostrar que un carpintero ciego puede hacer lo que los carpinteros videntes dicen que es imposible. Alejandro tomó una decisión que cambiaría ambas vidas. Está bien, tiene el trabajo, pero con una condición. Quiero supervisar personalmente cada día de trabajo. No es que no confíe en usted, pero necesito ver cómo hace esto. Sebastián sonrió ampliamente. No hay problema, señor. De hecho, es mejor así. Va a aprender cosas sobre carpintería que probablemente no sabe, aunque sea arquitecto. Al día siguiente, Sebastián llegó a la casa de Alejandro a las 8 de la mañana en punto. Había tomado 3 camiones desde la colonia obrera, memorizando cada transferencia y cada parada. Traía su caja de herramientas y algo más. Una pequeña grabadora digital. ¿Para qué es eso?, preguntó Alejandro. Para grabar notas de voz mientras trabajo. Como no puedo escribir, grabo todo lo que necesito recordar. Alejandro lo llevó al hall donde se instalaría la escalera. El espacio era amplio, con techo alto y luz natural que entraba por un tragaluz. Para Sebastián, esa luz no significaba nada, pero el espacio acústico le daba información valiosa. Sebastián caminó por todo el perímetro del hall, tocando las paredes, golpeando suavemente el piso con su bastón, escuchando. El piso es de duela de pino, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe? Por el sonido. El pino tiene un sonido específico cuando se golpea, y estas paredes son de adobe original. Puedo sentir la textura y la temperatura. Es una casa antigua, probablemente de los años 40. Alejandro verificó sus documentos. La casa había sido construida en 1947. Exacto. Sebastián sacó de su caja una serie de herramientas que Alejandro reconoció, pero otras que nunca había visto.
Había formones de diferentes tamaños, cada uno marcado con muescas distintas en el mango para identificarlos al tacto. Había gubias curvadas de radios precisos, cada una también marcada. Había un nivel especial que en lugar de burbuja visual tenía un sistema de esferas de metal que hacían sonidos diferentes según la inclinación. Había escuadras con marcas en relieve. Había calibradores con escalas táctiles. Cada herramienta estaba adaptada o modificada para ser usada sin necesidad de vista. Lo primero que tengo que hacer es construir las plantillas, explicó Sebastián. Las plantillas son moldes que me van a guiar para tallar cada peldaño con la curva exacta. Sebastián sacó hojas grandes de MDF delgado y comenzó a trazar las curvas usando los planos que había memorizado completamente. Sus manos se movían con seguridad absoluta, usando una regla flexible que había modificado con marcas en relieve y un lápiz especial que dejaba un surco ligeramente elevado que él podía sentir. Alejandro lo observaba hipnotizado. Cada movimiento era preciso, calculado, perfecto. En 2 horas, Sebastián había creado 3 plantillas maestras que representaban las diferentes curvas de la escalera. Alejandro las verificó contra los planos digitales usando un programa de diseño. Eran perfectas, con precisión de medio milímetro. ¿Cómo diablos hizo eso sin ver?, preguntó incrédulo. Las curvas matemáticas tienen una lógica, señor. Si entiendes la lógica, puedes recrearlas con las manos. Aprendí matemáticas avanzadas después del accidente, específicamente geometría y trigonometría táctil. Hay toda una ciencia sobre cómo representar conceptos matemáticos de manera no visual. Los siguientes 3 días, Sebastián trabajó tallando la primera sección de la escalera. Había comprado madera de caoba maciza, de las mejores que se podían conseguir en el mercado de maderas de San Juan en la Ciudad de México. «Esta caoba es de Tabasco», dijo Sebastián, pasando sus manos por la superficie en bruto. «Tiene unos 30 años de secado natural. Puedo sentir la densidad y la manera como las fibras se han asentado». Alejandro había comprado la madera sin saber exactamente de dónde venía, pero una llamada al proveedor confirmó que Sebastián tenía razón. Era caoba tabasqueña de 32 años de secado. El proceso de tallado era una masterclass de carpintería que Alejandro nunca olvidaría. Sebastián comenzaba cada pieza sintiendo la veta de la madera con sus manos durante varios minutos, como si estuviera leyendo un libro. «Cada tabla de madera es diferente», explicaba mientras trabajaba. «Aunque sean del mismo árbol, cada una tiene su personalidad. Si tallas traba contra la veta, la madera se va a astillar. Si trabajas con la veta, la madera fluye como mantequilla». Sus manos identificaban la dirección exacta de cada fibra, y sus gubias seguían esa dirección con precisión absoluta. Sebastián colocaba la plantilla sobre la madera, la fijaba con pequeñas prensas y comenzaba a tallar siguiendo el borde de la plantilla. Pero no solo seguía el borde superficialmente, sus dedos constantemente verificaban que la profundidad del tallado fuera uniforme, que la curva no solo fuera correcta en 2 dimensiones, sino en 3. Cada pocos minutos, sus manos recorrían toda la superficie tallada, identificando imperfecciones de menos de 1 milímetro que corregía inmediatamente. «Cuando uno talla mirando, confía en que lo que ve es lo que es», explicaba. «Pero la vista puede engañarse con sombras, con ángulos. El tacto no se engaña nunca». Alejandro invitó a un ingeniero estructural a ver el trabajo después de la primera semana. El ingeniero, un hombre mayor llamado Ricardo Fuentes, que llevaba 30 años en la industria, llegó con su característico escepticismo profesional. «Alejandro, me dijiste que tienes a un carpintero ciego haciendo una escalera estructural compleja. Tengo que ver esto». Cuando llegó y vio a Sebastián trabajando,
Su primera reacción fue de incredulidad. «Esto es una broma, ¿verdad?» «No es broma, ingeniero», dijo Sebastián sin dejar de trabajar. «¿Quiere verificar la precisión de lo que estoy haciendo?» Ricardo sacó sus propios instrumentos de medición, calibradores digitales de precisión, niveles láser, escuadras de ingeniero. Comenzó a medir cada ángulo, cada curva, cada dimensión de las piezas que Sebastián había completado. Su expresión fue cambiando gradualmente de escepticismo a sorpresa y finalmente a asombro absoluto. «Estas piezas tienen una precisión de más o menos 0,2 de milímetro. Es mejor que la precisión de carpintería industrial estándar». «¿0,2?», preguntó Alejandro. «Eso es casi imposible trabajando a mano». «No solo eso», continuó Ricardo. «Los ángulos de ensamble están perfectos. Esta pieza aquí va a encajar con esta otra, con una tolerancia que yo consideraría imposible sin maquinaria CNC». Sebastián sonrió mientras seguía trabajando. «Es que mis manos son más precisas que cualquier máquina, ingeniero. Las máquinas siguen programas, pero no sienten la madera. Yo siento cada fibra, cada irregularidad microscópica y ajusto mi trabajo en tiempo real para compensar». Ricardo se acercó más a Sebastián, observando su técnica de cerca. «¿Puedo hacerle unas preguntas técnicas?» «Por supuesto, ingeniero». «¿Cómo sabe que los ángulos están correctos sin ver un transportador?» Sebastián dejó su gubia y sacó una de sus escuadras especiales. «Esta escuadra tiene marcas en relieve cada 5 grados. Puedo sentir exactamente qué ángulo estoy usando. Además, después de 20 años trabajando madera, mi memoria muscular conoce cómo se siente cada ángulo común. 45 grados, 90 grados, 30 grados. Mis manos los conocen como usted conoce las caras de su familia». «¿Y cómo verifica la curvatura?» Sebastián sacó una serie de calibradores curvos que él mismo había fabricado. «Estos calibradores los hice basándome en las ecuaciones matemáticas de las curvas del diseño. Cada uno representa un radio específico. Cuando tallo una curva, uso estos calibradores cada 2 centímetros para verificar que la curva sea perfecta». Ricardo tomó uno de los calibradores y lo verificó contra el peldaño que Sebastián estaba tallando. Encajaba perfectamente. «Esto es extraordinario». Durante los siguientes días, Ricardo se convirtió en un visitante regular de la obra, fascinado por la técnica de Sebastián. Traía a colegas ingenieros y arquitectos para que vieran lo que consideraba un fenómeno único en la construcción. «Este hombre está redefiniendo lo que creíamos posible en carpintería artesanal», le decía Ricardo a cualquiera que quisiera escuchar. Sebastián tomaba estos comentarios con humildad. «No estoy redefiniendo nada, ingeniero. Solo estoy haciendo lo que mi padre me enseñó: escuchar a la madera y dejar que ella te guíe». A mitad del segundo semana, ocurrió algo que pondría a prueba verdaderamente las habilidades de Sebastián. Alejandro recibió una llamada urgente. El cliente que había encargado la casa había decidido que quería modificar el diseño de la escalera para incluir un descanso intermedio que no estaba en los planos originales. El descanso tenía que integrarse perfectamente con el trabajo ya hecho, manteniendo la curva logarítmica, pero añadiendo una plataforma horizontal a medio camino. Era el tipo de modificación que normalmente requeriría rehacer todo el trabajo desde cero. Cuando Alejandro le explicó la situación a Sebastián, esperaba que el carpintero se frustrara o pidiera tiempo extra y dinero extra. En su lugar, Sebastián se quedó en silencio durante unos minutos, claramente pensando, y luego dijo: «Déjeme ver los planos nuevos». Alejandro imprimió los planos modificados y Sebastián pasó una hora completa recorriéndolos con sus dedos, murmurando ocasionalmente números y ecuaciones. Finalmente habló.
Se puede hacer sin desperdiciar ninguna de las piezas que ya tallé. Pero voy a necesitar hacer algunos ajustes en los ángulos de ensamble y crear 3 piezas de transición nuevas para conectar el descanso con las secciones curvas. Alejandro estaba escéptico. Había consultado con otros carpinteros sobre esta modificación y todos habían dicho que requeriría empezar de nuevo. ¿Está seguro? Completamente seguro, señor. La geometría de la solución es clara en mi mente. Lo que ya hice puede integrarse perfectamente con el descanso nuevo. Solo necesito 2 días extra para tallar las piezas de transición. Alejandro decidió confiar en Sebastián. Después de todo, el carpintero no había fallado en ninguna de sus predicciones hasta ahora. Los siguientes 2 días fueron intensos. Sebastián trabajaba con una concentración casi meditativa, tallando las 3 piezas de transición con precisión microscópica. Cada pieza tenía que hacer la transición perfecta entre la curva logarítmica de las secciones originales y el plano horizontal del descanso, manteniendo al mismo tiempo la integridad estructural necesaria. Era matemáticamente complejo y físicamente exigente, requiriendo ángulos compuestos que cambiaban en 3 dimensiones simultáneamente. Alejandro y Ricardo observaban diariamente el progreso. «Si esto funciona», decía Ricardo, «voy a tener que revisar todo lo que creía saber sobre las limitaciones de la carpintería manual». Cuando Sebastián terminó la última pieza de transición, llamó a Alejandro. «Señor Torres, ¿puede traer a alguien que verifique las medidas de estas piezas contra los planos antes de que las instale? Quiero estar completamente seguro». Ricardo trajo su equipo más preciso de medición. Durante 2 horas, él y otro ingeniero midieron cada ángulo, cada curva, cada dimensión de las 3 piezas de transición. Los resultados eran imposibles. Las piezas no solo cumplían con las especificaciones del diseño modificado, las excedían. La precisión era de 1/10 de milímetro en todas las dimensiones críticas. «Señor Campos», dijo Ricardo con la voz quebrada por la emoción, «en 30 años de ingeniería estructural nunca había visto trabajo manual de esta calidad. Estas piezas son perfectas en el sentido literal de la palabra». La tercera semana fue el ensamblaje final. Aquí era donde todo el trabajo previo se probaría verdaderamente. Cada peldaño tallado tenía que encajar perfectamente con el siguiente, manteniendo la curva continua mientras soportaba las cargas estructurales calculadas. Sebastián trabajó metódicamente, ensamblando pieza por pieza, usando colas especiales de carpintería y refuerzos internos de metal que él mismo había diseñado. Cada unión era verificada no solo por tacto, sino por sonido. Sebastián golpeaba suavemente cada unión con un mazo pequeño y escuchaba el sonido resultante. «Un ensamble perfecto tiene un sonido específico», explicaba. «Si el sonido es apagado, hay huecos. Si es demasiado agudo, está demasiado apretado. El sonido correcto es como una nota musical clara». Cuando la escalera estuvo completamente ensamblada, el resultado dejó a todos sin palabras. La estructura se elevaba del piso del hall en una curva elegante y perfecta, cada peldaño fluyendo naturalmente hacia el siguiente, el descanso intermedio integrándose como si siempre hubiera sido parte del diseño original. La caoba brillaba con un acabado natural que Sebastián había logrado solo con aceites y ceras, sin barnices artificiales. «El barniz oculta la madera», había explicado. «El aceite la realza». Ricardo trajo a un equipo completo de inspección estructural para verificar que la escalera cumpliera con todos los códigos de construcción. Probaron la resistencia de cada peldaño, verificaron la estabilidad estructural, midieron la deflexión bajo carga. La escalera no solo cumplía con los códigos, los superaba por un margen considerable.
Esta escalera podría soportar el doble de la carga estructural requerida, informó Ricardo, y la precisión dimensional es mejor que la de estructuras hechas con maquinaria industrial. Esto debería ser imposible. El cliente de Alejandro vino a ver la escalera terminada y su reacción fue de asombro absoluto. Alejandro, esto es una obra de arte, no es una escalera, es una escultura funcional. El cliente, un empresario exitoso llamado Roberto Santillán, que había hecho fortuna en la industria farmacéutica, no podía dejar de tocar la madera, maravillado por la suavidad perfecta de cada superficie. ¿Quién construyó esto? Un carpintero extraordinario llamado Sebastián Campos, respondió Alejandro. Tiene que conocerlo. Cuando Roberto conoció a Sebastián y supo que era ciego, su primera reacción fue de incredulidad total. Esto es imposible. Un carpintero ciego no puede hacer trabajo de esta calidad. Sebastián sonrió con la paciencia de quien ha escuchado eso muchas veces. Señor, ¿me permite que toque sus manos? Roberto extendió sus manos, confundido. Sebastián las recorrió con sus dedos durante unos segundos y luego dijo: Usted trabaja principalmente con computadora y documentos. Su mano derecha muestra más desgaste del mouse que del teclado, lo que sugiere trabajo de análisis más que de escritura. Tiene un anillo de matrimonio de oro blanco, no amarillo, probablemente europeo por el grosor. Y usa pluma de tinta líquida, no bolígrafo. Puedo sentir la ligera mancha de tinta en su dedo medio. Roberto verificó. Todo era exacto. ¿Cómo? Las manos hablan, señor. Solo hay que saber escucharlas. Y si puedo leer sus manos con tanta precisión, imagine lo que puedo hacer con la madera que he trabajado durante 20 años. Roberto quedó profundamente impresionado, no solo por la demostración, sino por la filosofía detrás. Este carpintero ciego había convertido lo que la mayoría consideraría una discapacidad incapacitante en una ventaja única. Señor Campos, ¿tiene más trabajo ahora?, preguntó Roberto. La verdad no, señor. Este era mi único proyecto actual. Eso va a cambiar. Estoy construyendo mi casa nueva en Bosques de las Lomas y quiero que toda la carpintería la haga usted. Estamos hablando de una casa de 500 metros cuadrados, escaleras, puertas, closets, muebles empotrados, todo. Sebastián no podía creer lo que estaba escuchando. Era el tipo de proyecto que un carpintero independiente soñaría tener. Señor Santillán, yo le agradezco mucho, pero un proyecto de ese tamaño normalmente requiere un equipo completo de carpinteros. Entonces forme un equipo, respondió Roberto. Yo le doy el anticipo necesario para contratar ayudantes y comprar herramientas y material. Lo único que le pido es que el trabajo tenga la misma calidad de esta escalera. La oferta era generosa, pero también intimidante. Sebastián nunca había manejado un equipo, nunca había tenido empleados. Señor, yo no sé si puedo... Señor Campos, interrumpió Roberto, usted acaba de demostrar que puede hacer lo que otros dicen que es imposible. Liderar un equipo es fácil en comparación. ¿Acepta? Sebastián pensó en su padre, en todas las lecciones sobre dignidad y trabajo bien hecho. Pensó en los años duros después del accidente, en las innumerables veces que alguien le había dicho que un carpintero ciego no podía trabajar, y pensó en esta oportunidad que la vida le estaba dando. Acepto, señor Santillán, y le prometo que va a tener la mejor carpintería que se haya hecho en México. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad para Sebastián. Con el anticipo de Roberto, rentó un pequeño taller en la colonia obrera, compró herramientas de calidad industrial y comenzó a buscar carpinteros para su equipo. Pero no cualquier carpintero.
Sebastián buscaba específicamente carpinteros que habían sido rechazados por otras razones. Uno tenía una pierna protésica, otro tenía síndrome de Asperger que hacía difícil su interacción social, pero lo convertía en extraordinario para trabajo de precisión. Otro era un carpintero mayor de 60 años que las empresas consideraban demasiado viejo. Sebastián sabía que los mejores carpinteros no siempre son los que tienen el mejor currículum, sino los que tienen el mayor amor por el oficio. Su primer empleado fue José Ramírez, un carpintero de 45 años que había perdido su pierna en un accidente de construcción y desde entonces no conseguía trabajo estable. «Los contratistas dicen que no puedo trepar andamios», le explicó José cuando Sebastián lo entrevistó. «Pero yo puedo hacer carpintería fina, sentado mejor que la mayoría parado». Sebastián lo contrató inmediatamente. «José, aquí nadie te va a juzgar por lo que no puedes hacer, solo importa la calidad de tu trabajo». El segundo fue David Santos, el joven con Asperger, que tenía habilidades extraordinarias para la geometría, pero que había sido despedido de 3 trabajos por no llevarse bien con el equipo. Sebastián entendió inmediatamente que el problema no era David, era que los otros equipos no sabían trabajar con alguien diferente. «David, aquí todos somos diferentes, eso nos hace mejores». El tercer carpintero fue don Agustín Mora, el maestro de 62 años que ninguna empresa quería contratar. «Don Agustín», le dijo Sebastián cuando lo conoció, «usted tiene 40 años de experiencia. Eso no se aprende en ninguna escuela. Necesito que me ayude a enseñarle a los demás». El equipo que Sebastián formó era inusual, pero extraordinariamente efectivo. Cada carpintero aportaba sus fortalezas únicas y compensaba las debilidades de los otros. José, con su experiencia en carpintería estructural, manejaba todos los aspectos de soporte y carga. David, con su mente matemática precisa, calculaba todos los ángulos y medidas complejas. Don Agustín enseñaba las técnicas tradicionales que estaban desapareciendo. Y Sebastián los coordinaba a todos, trabajando principalmente con el tacto, pero viendo a través de las manos de su equipo. El trabajo en la casa de Roberto Santillán tomó 8 meses completos. Fue el proyecto más ambicioso que Sebastián había emprendido. 3 escaleras diferentes, incluyendo una escalera de caracol aún más compleja que la primera. Todas las puertas de la casa hechas en maderas nobles con tallados personalizados. Closets y vestidores diseñados específicamente para maximizar el espacio. Muebles empotrados en cada habitación. Y una biblioteca completa de 2 pisos con estanterías de piso a techo que requerían carpintería de precisión milimétrica. Alejandro Torres visitaba frecuentemente la obra, maravillado por lo que Sebastián había logrado crear. «Sebastián, esto ha superado todas mis expectativas. La calidad del trabajo es increíble». Pero más allá de la calidad técnica, lo que más impresionaba a Alejandro era la cultura de trabajo que Sebastián había creado. En su taller no había discriminación, no había burlas, no había menosprecio. Solo había respeto mutuo y orgullo compartido por hacer trabajo excepcional. Cuando la casa estuvo completamente terminada, Roberto Santillán organizó una recepción para celebrar. Invitó a arquitectos, ingenieros, diseñadores, todos los profesionales que habían trabajado en el proyecto. Pero el invitado de honor era Sebastián y su equipo de carpinteros. Durante la recepción, Roberto dio un discurso que Sebastián nunca olvidaría. «Damas y caballeros, esta casa representa para mí mucho más que un lugar para vivir. Representa una lección sobre humildad y sobre cómo nuestras suposiciones sobre las limitaciones de las personas están casi siempre equivocadas. Cuando conocí a Sebastián Campos y supe que era ciego,
Mi primera reacción fue pensar que era imposible que hubiera hecho esa escalera extraordinaria que todos ustedes vieron. Pero él me enseñó que la vista no es lo que hace a un carpintero maestro. Es el amor por el oficio, es el respeto por el material, es la dedicación a la perfección. Sebastián ve más con sus manos de lo que la mayoría vemos con nuestros ojos. Y su equipo, cada uno con sus propias historias de superación, me ha enseñado que el verdadero talento no viene en los paquetes que esperamos. José, David, don Agustín, cada uno de ustedes ha contribuido a hacer de esta casa algo extraordinario. Gracias. El aplauso fue largo y genuino. Sebastián, que normalmente era reservado, se permitió sonreír ampliamente y aceptar el reconocimiento. Después de la recepción, Roberto llevó a Sebastián aparte. Sebastián, quiero hablar contigo sobre algo importante. Lo llevó a su estudio privado. Estoy impresionado no solo por tu trabajo técnico, sino por tu habilidad para liderar y para crear un equipo excepcional. Tengo una proposición para ti. Roberto le explicó que acababa de comprar una empresa de carpintería industrial que estaba en problemas financieros. La empresa tenía buenos equipos y buenos clientes, pero no tenía la calidad de trabajo necesaria para competir con las importaciones chinas. Quiero que seas el director de producción de esa empresa. Vas a tener 50 carpinteros bajo tu mando, acceso a maquinaria de punta, presupuesto para contratar quien necesites. El salario inicial es 80,000 pesos mensuales, más bonos por productividad. Lo único que te pido es que traigas esa cultura de excelencia que has creado en tu taller a una escala más grande. Sebastián estaba abrumado. Era una oportunidad que cambiaría completamente su vida y la de su equipo. Señor Santillán, yo no tengo experiencia manejando una empresa grande. No necesitas experiencia en empresas grandes, Sebastián. Necesitas lo que ya tienes, visión para reconocer talento, dedicación a la calidad y habilidad para inspirar a otros. Lo demás se aprende. Sebastián pensó durante un largo momento. ¿Puedo llevar a mi equipo conmigo? No solo puedes, quiero que lo hagas. José, David y don Agustín van a ser supervisores en la nueva estructura. Y quiero que contrates más gente como ellos, gente que otros descartan, pero que tienen el corazón y el alma de verdaderos artesanos. Sebastián aceptó la posición. Durante el primer año como director de producción, transformó completamente la empresa. Implementó estándares de calidad que eran considerados imposibles en producción industrial. Contrató a 20 carpinteros más que habían sido rechazados por otras empresas por razones discriminatorias, pero que tenían talento real. Creó programas de entrenamiento donde los maestros veteranos enseñaban a los jóvenes y estableció una cultura donde el trabajo bien hecho era lo único que importaba. Las ventas de la empresa se incrementaron en 200% en el primer año. La reputación de sus productos creció tanto que comenzaron a recibir pedidos de exportación a Estados Unidos y Canadá. La empresa que Roberto había comprado como inversión de riesgo se convirtió en su operación más rentable. Pero más importante para Sebastián, había creado más de 60 empleos para carpinteros que otros habían desechado. 3 años después de haber reparado esa primera escalera para Alejandro Torres, Sebastián Campos era reconocido como uno de los mejores maestros carpinteros de México. Había ganado premios nacionales de diseño, había sido entrevistado en revistas especializadas y su historia había inspirado a cientos de personas con discapacidades a no rendirse ante los prejuicios de otros. Pero Sebastián nunca olvidó sus orígenes ni su misión real. Cada sábado por la mañana, Sebastián caminaba por las colonias populares de Ciudad de México, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidades. Cuando encontraba uno,
le ofrecía trabajo o entrenamiento en su empresa. En 3 años, había ayudado directamente a conseguir trabajo a 42 carpinteros, cada uno con su propia historia de rechazo y superación. Muchos de ellos se habían convertido en maestros respetados en sus propios derechos. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por la colonia Doctores, Sebastián escuchó un sonido familiar. Alguien cepillando madera con ritmo constante y preciso. Siguió el sonido hasta un pequeño taller improvisado bajo un puente. Ahí encontró a un carpintero joven de unos 25 años, trabajando en lo que claramente era una silla hecha con madera reciclada. El joven trabajaba con herramientas viejas, pero bien mantenidas, y aunque la madera era de calidad inferior, el trabajo mostraba habilidad real. «Buenos días, joven. Disculpe la interrupción». El joven levantó la vista, sorprendido. «Buenos días, señor. ¿Se le ofrece algo? Escuché su trabajo y me gustó el ritmo. ¿Hace mucho que se dedica a la carpintería?» «Toda mi vida, señor. Mi padre era carpintero y me enseñó desde niño, pero él falleció hace 2 años y desde entonces ando buscando trabajo. Nadie contrata porque dicen que soy muy joven y no tengo experiencia en empresa». Sebastián sonrió. Esa historia le recordaba tanto su propia lucha. «¿Cómo se llama?» «Miguel Ángel Reyes, para servirle». «Miguel Ángel, yo trabajo en una empresa de carpintería. Siempre estamos buscando gente con talento real, no con títulos bonitos. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba?» Miguel Ángel no podía creerlo. «¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad?» «Claro, pero la prueba va a ser exigente. Vamos a ver si de verdad tienes el talento que tu trabajo sugiere». Al lunes siguiente, Miguel Ángel se presentó en las instalaciones de la empresa de Sebastián. El lugar era impresionante, una nave industrial completa dedicada a carpintería fina, con docenas de carpinteros trabajando en diferentes proyectos, maquinaria de punta y una organización que hablaba de profesionalismo serio. José Ramírez, que ahora era el supervisor de producción, recibió a Miguel Ángel. «Así que tú eres el nuevo que el jefe encontró. Bienvenido. Aquí todos hemos pasado por donde estás pasando tú». La prueba que José tenía preparada era un proyecto real que necesitaban completar. Una cómoda de 6 cajones en nogal americano, con ensambles de cola de Milano hechos completamente a mano. Era el tipo de trabajo que requería precisión extrema y paciencia infinita. Miguel Ángel trabajó durante 2 días completos bajo la observación discreta de varios maestros carpinteros. Al final del segundo día, Sebastián fue personalmente a revisar el trabajo. Sus manos recorrieron cada superficie, cada unión, cada detalle de la cómoda. Después de 10 minutos de examen silencioso, Sebastián habló. «Miguel Ángel, este trabajo muestra que tu padre te enseñó bien. Las colas de Milano están perfectas, los cajones se deslizan suave, el acabado es limpio. Hay algunos detalles que mejorar, pero esos se perfeccionan con práctica. Tienes el trabajo si lo quieres». Miguel Ángel tuvo que hacer esfuerzo para no llorar de alegría. «Sí, señor, acepto. Gracias, muchas gracias». «No me agradezcas a mí», dijo Sebastián. «Agradécete a ti mismo por no rendirte y por seguir trabajando con amor a tu oficio, incluso cuando nadie te daba oportunidad. Eso es lo que te trajo aquí, no yo». Durante los siguientes meses, Miguel Ángel demostró ser una adición extraordinaria al equipo. Aprendió rápido, trabajaba duro y, más importante, traía ideas frescas que complementaban la experiencia de los carpinteros veteranos. 5 años después de haber construido aquella primera escalera para Alejandro Torres, Sebastián había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de más de 100 carpinteros que ahora trabajaban en su empresa o en empresas donde él los había colocado.
La compañía era reconocida internacionalmente por la calidad excepcional de sus productos, y Sebastián era regularmente invitado a dar conferencias sobre liderazgo, superación de adversidades y excelencia en el trabajo. Pero su logro más importante no estaba en los premios ni en el reconocimiento. Estaba en la cultura que había creado, una cultura donde las limitaciones percibidas se convertían en fortalezas únicas, donde el talento real era más valorado que los títulos académicos y donde cada persona tenía oportunidad de demostrar su verdadero potencial. Cada carpintero que trabajaba en su empresa llevaba consigo la lección fundamental que Sebastián había aprendido: que ver no es lo mismo que percibir, y que las manos guiadas por el corazón pueden crear cosas más perfectas que los ojos guiados solo por la ambición. Alejandro Torres, quien había sido el primer cliente en confiar en un carpintero ciego para un proyecto imposible, se había convertido en socio minoritario de la empresa y en amigo cercano de Sebastián. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo una tarde mientras tomaban café en el taller. Que yo te contraté pensando que te estaba dando una oportunidad a ti. Pero resulta que tú me diste una lección a mí sobre lo que significa verdadera excelencia y verdadero liderazgo. Sebastián sonrió. No fue ironía, Alejandro. Fue destino. A veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar para aprender lo que necesitamos aprender. La historia de Sebastián Campos, el carpintero ciego que construyó una escalera perfecta al tacto y terminó liderando una empresa de carpintería industrial, se convirtió en leyenda en la industria de la construcción mexicana. Escuelas técnicas lo invitaban a dar conferencias, universidades estudiaban su metodología de trabajo y organizaciones de personas con discapacidad lo citaban como ejemplo de superación. Pero para Sebastián, el verdadero éxito nunca fue sobre él mismo. El verdadero éxito estaba en cada carpintero que había ayudado a encontrar su camino. Estaba en José Ramírez, que había pasado de ser un carpintero desempleado con una pierna protésica a ser supervisor de producción de una empresa respetada. Estaba en David Santos, cuyo Asperger, que otros veían como limitación, había resultado ser una ventaja extraordinaria para trabajo de precisión. Estaba en don Agustín Mora, quien en lugar de retirarse rechazado por su edad, se había convertido en el maestro más respetado del taller. Y estaba en Miguel Ángel Reyes y los docenas más como él que habían encontrado no solo trabajo, sino propósito y dignidad en su oficio. Porque al final, como Sebastián le gustaba decir a su equipo cada lunes por la mañana cuando comenzaban la semana de trabajo, la carpintería no se trata solo de cortar y ensamblar madera. Se trata de construir vidas, de crear oportunidades, de demostrar que el talento y la determinación siempre encuentran su camino sin importar los obstáculos. Y esa era la construcción más importante de todas, más perfecta que cualquier escalera o mueble, más duradera que cualquier estructura de madera. La construcción de un mundo donde cada persona tenía oportunidad de mostrar lo extraordinario que podía ser si alguien se tomaba el tiempo de ver más allá de las limitaciones aparentes. Y cada vez que Sebastián pasaba sus manos sobre una pieza de madera terminada, sintiendo cada fibra perfectamente pulida, cada unión perfectamente ensamblada, recordaba las palabras de su padre. «Mijo, un carpintero verdadero no trabaja solo con las manos, trabaja con el alma, y el alma no necesita ojos para ver la verdad de las cosas». Esa verdad había guiado toda su vida, y ahora guiaba las vidas de todos los que trabajaban con él, construyendo no solo muebles, sino un legado de excelencia, dignidad y esperanza que duraría generaciones.